Bueno, todo esto lo van a hablar sus colegas. Espero que sea entendible y que sea agrado de todos nosotros, ¿no? Ingrid, tú vas a iniciar, ¿no? Sí, doctora, sí es. Ok, te escuchamos entonces. Bueno, para comenzar, el objetivo que se ha definido para esta sesión es netamente el poder conocer más allá de la fisiopatología y hablar un poco más de lo que es el diagnóstico y tratamiento, así como también la importancia de poder conocer uno de los tipos que es uno de los tipos de lo que es la TB, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, para comenzar, vamos a dar una breve definición de lo que es TB general. Bueno, como ya sabemos, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa que suele afectar por lo general a los pulmones y que esta es ocasionada por una bacteria que todos ya sabemos que es el Mycobacterium tuberculosis. La transmisión de esta patología es de persona a otra a través de lo que son gotitas de aerosol que se encuentran suspendidas en el aire y estas son expulsadas por personas quienes tienen la enfermedad pulmonar activa. La infección por Mycobacterium tuberculosis suele ser muchas veces asintomática en personas sanas debido a que su sistema inmunitario actúa como una barrera alrededor de lo que es la bacteria. Sin embargo, es importante que nosotros también debamos conocer que no solamente se puede afectar en lo que es en pulmonar. Asimismo, la tuberculosis también afecta principalmente a los que son más productivos. Sin embargo, no quedan, como en esta situación, los demás grupos etarios, pero como mencionaba el doctor, muchos de los casos son personas quienes, en el caso de la TB renal, son personas quienes tienen lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana. En aproximadamente el 95% de los casos, las muertes se deben a algunos otros factores, como por ejemplo el hecho de poder encontrarse en países en vías de desarrollo. Lo siguiente, por favor. Bueno, como les mencionaba en la diapositiva anterior, no solamente la TB puede afectar a nivel pulmonar, como es que la mayoría lo conoce, sino que también esto puede haber por una diseminación hematógena y llegar hacia otros tejidos. Y uno de ellos es, bueno, lo que es a nivel renal, que se entiende como una tuberculosis extrapulmonar. Obviamente, la infección del Mycobacterium tuberculosis que está localizado fuera del pulmón, ¿no? Suele estar asociada bastante a enfermedades que causan trastorno a nivel del sistema inmunitario. Una de estas es VIH, que ya se ha visto bastante aumentado en estos últimos años, ¿no? En el caso de la TB renal es una de las más frecuentes en cuanto a TB pulmonar y debemos tener en cuenta que el tiempo en retraso para su diagnóstico nos puede llevar a, a no ser tratado de forma oportuna y esto nos puede llevar a lo que sería un daño irreversible del órgano y ello pues trae lo que es la falla renal. Dentro de lo que es la TB renal, una de los subtipos, por así decirlo, mucho más frecuentes es el de tipo genitourinario. Seguido tenemos a nivel de la próstata, luego tenemos a lo que es la uretra, luego lo que es la vejiga, y después tenemos a nivel del epidimo y después a nivel del... El siguiente, por favor, Carola. Bueno, en cuanto a la epidemiología, lo que podemos hablar es, bueno, que a nivel mundial, para el año del 2019, se estimó de que aproximadamente 10 millones de personas iban a enfermar de tuberculosis.
Y aquí se tenía que tener en cuenta que aproximadamente 1,4 millones de muertes por esta infección van a estar asociadas a lo que es VIH. Aproximadamente del total del 1,4 millones de personas que estaban con esta infección, al menos 208.000 van a ser personas que tenían lo que es VIH. A nivel mundial, la incidencia de la tuberculosis, según la OMS, se ha visto de forma que va disminuyéndose en aproximadamente 2% anual. Esto es en los periodos de entre el 2015 y el 2020, teniéndose una reducción acumulada de aproximadamente un 11%. Ello es gracias a las múltiples estrategias que se ha tenido y una de las más importantes, bueno, es la estrategia fin a la tuberculosis, que ya quizás algunos tienen en conocimiento, ¿no? Se estima que aproximadamente entre el año 2000 al 2020 se han podido salvar entre 66 millones de vidas gracias al diagnóstico y el tratamiento de forma oportuna para lo que es la tuberculosis. Si hablamos de tuberculosis urogenital, tenemos que aproximadamente a nivel de África, Asia, hacia el este de Europa y Rusia, es entre 15 a 20%. Y en cuanto a lo que es el oeste de Europa y los Estados Unidos, tenemos entre un 2 a un 10%. Si hablamos de lo que es TB extrapulmonar, debemos tener en cuenta que es aproximadamente entre un 5 a un 45%. De los casos que tienen TB pulmonar y también se ve lo que es la TB renal en aproximadamente el 20% de todos los casos. Hay algunos estudios que nos dicen también que la relación entre los pacientes, eh, bueno, por sexo, entre mujeres y varones, está entre 2 a 1, pero esto es teniendo en cuenta el rango de edad de 30 a 50 años. Aunque también existen otros estudios en los cuales no nos mencionan de que el sexo podría ser uno de los factores que se podría asociar para poder, como un factor de riesgo, ¿no? Asimismo, es importante que recordemos que existen algunos otros factores de riesgo para poder, para lo que es la TB renal, como por ejemplo la desnutrición, la inmunosupresión, el hecho también de que sea un paciente portador de VIH o que pueda padecer una enfermedad renal crónica o una enfermedad hepática, así como también haber recibido un trasplante renal o se encuentre llevando actualmente un tratamiento con diálisis o sea un paciente con una enfermedad renal crónica terminal. Para el 2030 se estima que aproximadamente la reducción para el número de muertes sea de un 90% y aquí incidir una vez más en la estrategia que se planteó como el fin de la tuberculosis, que se inició en el 2014, para el cual forma parte de lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que básicamente su objetivo principal era el poder poner un fin a esta epidemia mundial de lo que es la tuberculosis, ¿no? Básicamente se hace una énfasis en lo que es reducir muertes por la infección, que aproximadamente se plantearon un 95%, así como también reducir los nuevos casos entre un 90% entre el periodo del 2015 al 2035. Esto digamos, más que todo también se va al hecho de poder garantizar de que ninguna familia pueda enfrentar netamente los costos que trae consigo lo que es la TBC, ¿no? Porque muchas veces estas personas saben que tienen la TBC, pero por el tema de que el tratamiento es bastante costoso, no podían acceder a este. Entonces, básicamente también aquí en lo que entra a tallar es el programa de fin de la tuberculosis, es en ese tema económico. Bueno, para el año del 2019 se han notificado, según la OMS, entre 235.600 casos nuevos y recaídas de TB y 188.480 pacientes con TB reconocieron de que eran portadores de VIH.
Bueno, eso sería todo en cuanto a mi parte. Voy a dar paso a mi compañera para que pueda continuar con la presentación. Ok, sí, adelante. Bueno, buenas noches con todos, doctor y compañeros. Vamos a hablar ahora acerca de la fisiopatología, la etiopatogenia, ¿no? De del Mycobacterium, de cómo llega a infectar a la persona. Y pues comenzar de que va a haber fuentes de infección, ya sea a través de una persona con Mycobacterium, con la tuberculosis pulmonar, o también nos cuentan de que puede ser transmitido por vacas que presentan la infección de Mycobacterium bovis. Y pues la exposición primaria se va a dar mediante la inhalación de estos aerosoles infectados con el Mycobacterium tuberculosis, o como les comentaba acerca de las vacas, pues podría ser por el consumo de estos productos diarios o de la leche, ¿no? Que va a estar infectada con con el Mycobacterium. En algunos casos no va a haber infección, pues estas bacterias van a ser eliminadas inmediatamente por la inmunidad innata, ya que recordar que esta va a ser la primera línea de defensa y pues van a ser tanto la piel como también las células ciliares que se encuentran en el tracto respiratorio. En algunos casos llegan a eliminarlo de manera inmediata, ¿no? Pero en otros casos suele darse la infección primaria y pues la tuberculosis primaria va a ser localizada principalmente en el pulmón y también se le suele relacionar ya sea con la amígdala, con los intestinos, ¿no? Y aquí donde se va a formar el complejo de tuberculoso primario. Eh, Va a haber un foco de Gaume, también puede estar aumentada ya sea con linfangitis y aumentado también asociado con la linfadenitis. Y pues en un gran porcentaje estas micobacterias van a estar contenidas y pues porque hubo la segunda línea que ya se llegó a activar, que sería a través de la inmunidad adquirida, ¿no? Esta donde ya la respuesta va a ser más específica. Pues nos encontramos aquí, como comentaba, la tuberculosis primaria, localizada generalmente en el pulmón, y pues van a hacer un daño, ¿no? Estos bacilos van a entrar en contacto con los macrófagos, con las células de la inmunidad adquirida. Y pues una vez que esto lo reconozcan como algo extraño, esto lo van a fagocitar, ¿no? Van a estar dentro de ellos, dentro de sus fagosomas, y pues lo van a degradar a estos bacilos y en cadenas cortas de proteínas, ¿no? Luego estos van a ser trasladados mediante otras proteínas y van a estar en su superficie. Recordar que los macrófagos van a ser células presentadoras de antígenos y pues al señalar o al estar en su superficie una parte de este bacilo, pues va a llamar a otras células inmunitarias, como una de ellas sería el linfocito T, ¿no? El linfocito T4, el helper. Y pues este helper va a producir interferón gamma y va a hacer que estos macrófagos se puedan activar. Al activarse van a hacer que puedan producir ya sea citocinas como también aumentar su cantidad, ¿no? A estimular la formación de más macrófagos para que estos se puedan replicar y así poder luchar contra los bacilos. Cada vez va aumentando, pero hasta llegar a formarse un granuloma con un centro gaseoso, ¿no? Y pues acá ya va a haber mayor cantidad de células inmunitarias, ya sea los macrófagos que se van a activar, luego se van a fusionar formando las células gigantes. También va a haber migración ya sea de células plasmáticas, linfocitos y para poder contenerlo mejor los fibroblastos, para poder contener dentro a los bacilos, ¿no? Es por esto que, volviendo a esta imagen, pues gran cantidad o gran porcentaje de los casos van a estar formando granulomas, conteniendo así a los bacilos dentro. Y van a originar la infección de tuberculosa de manera latente. Van a estar contenidos dentro de los granulomas. Pero aquí van a estar por un gran tiempo hasta que luego sean estimulados o hayan otros factores de riesgos para que puedan otra vez activarse.
y acá se originaría la reinfección, ¿no? La tuberculosis secundaria, que de pasarse a latente se reactiva. Y ya sea por los factores de riesgo que había comentado Ingrid, ya sea, por ejemplo, estados de inmunosupresión, el VIH, el hábito también de fumar vuelve más vulnerable a la persona a que se pueda reactivar esta infección. También la malnutrición, diabetes, estrés, insuficiencia renal, procesos hepáticos, ¿no? Y va a activar esta infección, ya sea, ya sea se va a alojar los bacilos en el pulmón, originando esa tuberculosis principalmente, o también se puede alojar ya sea por vía hematógena o por vía linfática a otros órganos, ¿no? Caracterizando la tuberculosis extrapulmonar. Bueno, acerca de la fisiopatología en el sistema urogenital, en el sistema renal, en el riñón, pues los bacilos van a ser trasladados ya sea por vía hematógena o por vía linfática, ¿no? Y pues, ¿por qué eligen como uno de los órganos al riñón? Pues presentan ciertas condiciones o requisitos que pueden mantener la supervivencia de estos bacilos, ya sea porque en el riñón va a haber un gran paso de sangre, ¿no? De filtración de sangre, ya sea 180 litros al día. Y pues esto va a haber una mayor perfusión renal, como también una presión de oxígeno favorable para que estos puedan alojarse aquí. Al comienzo se van a alojar en los capilares periglomerulares y aquí estos bacilos luego va a tener la misma fisiopatología que pasaba en el pulmón, pero ahora va a ser en el riñón, ¿no? Y acá los macrófagos pues van a tener macrófagos específicos que serían las células mesangiales. Y pues también de estos bacilos van a formar los complejos, van a formar los granulomas y se van a mantener aquí de forma silente, no va a haber alguna manifestación clínica por ahora. Y luego se van a reactivar, poco a poco estos se van a reactivar por los factores de riesgo que ya habíamos comentado y pues van a ir poco a poco descendiendo. Van a ir descendiendo y van a alojarse en el asa de Henle, ¿no? Y como podemos ver en la imagen de aquí, estos granulomas luego se van a ir rompiendo, van a ir dañando a la parte medular de la nefrona y pues al romperse van a dañar a las papilas medulares. Estos bacilos van a formar ya sea necrosis como también ciertas lesiones úlcero-cavernosas. Va a originar acá una inflamación crónica y va a alterar tanto la parte cortical, pero mayormente la parte medular. Y además a nivel del sistema colector, pues va a provocar una estenosis. Bueno, esto también es lo casi parecido. En el caso a nivel renal va a ser un periodo asintomático. El bacilo puede alcanzar ambos riñones, pero generalmente va a ser unilateral. Y por vía canalicular, pues esto luego va a ir descendiendo y puede afectar también al uréter, a la próstata, a la uretra y también al epidítimo, ¿no? En el caso de los varones. Mm, ay, Y bueno, esto también, acerca de, un poquito extendiéndonos un poco más acerca de la fisiopatología de la tuberculosis en el riñón, pues suele presentarse de forma tardía, después de 5 a 10 años después de la infección, pero en algunos casos coincide con la primera infección. Se suele dar esta embolia valicífera, ¿no? Y pues al alojarse aquí, me olvidaba comentarles que al alojarse en los capilares periglomerulares, va a dañar a los vasos sanguíneos y produciendo tanto como hematuria y como también daña a la membrana filtrativa, pues al haber un mayor pase de moléculas como por ejemplo las proteínas, también va a cursar un cuadro clínico de proteinuria. Mm, Bueno, estos granulomas que se formaron al principio, estos granulomas corticales, luego van a ir descendiendo y van a romper, ¿no? Y afectar la zona medular, que es la que es más dañada. Pero también estos granulomas corticales pueden degradarse o romperse y seguir yendo hacia las vías urinarias, ¿no? Provocando ya sea abscesos,
cavitaciones como también necrosis, ¿no? Cavitaciones en la parte de los túbulos renales como también del túbulo colector a estos niveles, y excretando gran cantidad de bacilos en la orina. Como afectación renal, ya comentaba que va a afectar tanto la médula como también las pirámides. Va a haber formación de úlceras pequeñas, va a haber cavidades de material gaseoso, cicatrización infundibular. No hay una pérdida completa de la capacidad funcional, ya que va a limitar ya sea a uno o tal vez en otros casos a varios lóbulos renales. Puede haber arteriolitios obliterantes, que va a haber una isquemia, el cual puede en algunos casos afectar ciertas zonas, como permanecer ciertas otras zonas sanas. Va a haber una obstrucción progresiva del parénquima renal y extenderse a lo largo de la vía urinaria y también propagarse por la vía linfática, ¿no? Otras afecciones que también se dan es por la vía urinaria, también en la vejiga y en la uretra. Y esto va a ser un poco más explicado, o las manifestaciones que suele presentar en estas zonas más adelante, ¿no? En las manifestaciones clínicas. Bueno, eso sería todo. Ok. Gracias. Carolina. Jocelyn, ¿continúas tú? Ya. Alza tu volumen. Vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas. Bueno, tenemos que tener en cuenta que la tuberculosis puede afectar al riñón, ya sea en el contexto de una diseminada, generalizada. Jocelyn, levanta el volumen de tu audio. Jocelyn, se te escucha muy bajo. Ahora, doctor, ¿me escucha? No. Levante el volumen. Ahora me voy a escuchar. Se te escucha bien bajito. Ahora me escuchar. Bien bajo, Jocelyn. Se escucha bajito. Ahora sí me logran escuchar. Sí, ya está mucho mejor. Muchas gracias. Bueno, siguiendo con el seminario, vamos a hablar sobre las manifestaciones clínicas, en la cual, ¿no?, la tuberculosis puede afectar tanto el riñón, ya sea en el contexto de una infección diseminada, generalizada, como una enfermedad renal localizada. También la TBC renal no tiene un cuadro clínico clásico, ¿no?, de presentación, pero típicamente el paciente refiere síntomas de tracto urinario inferior, ¿no?, similares a una cistitis bacteriana. Pero hay cuadros clínicos que van a presentar algunas personas con la dolencia, ¿no?, que van a variar según el órgano afectado por el bacilo de Koch, que inicialmente puede ubicarse en el riñón y diseminarse en todo el sistema genitourinario. Acá, si la bacteria se ubica, ¿no?, en el riñón, que es el órgano que más afecta, los pacientes pueden presentar cálculos renales, lesiones del sistema colector, estrechez de la unión piel-uretral, y si el órgano no es comprometido en la vejiga, hay una estrechez de la unión uterovesical, ¿no?, en la cual una disminución de la capacidad de almacenamiento de la orina. Tenemos que tener en cuenta que el periodo de lactancia puede ir de 1 a 50 años. Pero a ver, las siguientes presentaciones en la cual puede ser asintomática, subclínico, síntomas inespecíficos, uropatía obstructivas, falla renal. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta que el TBC renal, cuando es persistente, se pueden observar ciertas imágenes, como podemos ver en la primera, que es la afección vesical, donde podemos observar una hematuria o un
de un micro o macroscópicamente, ¿no? También vamos a ver lo que son las calcificaciones, donde podemos ver una glomerulonefritis progresiva que va avanzando de poco a poco. Y la TBC renal en un estadio final, más que nada vamos a ver una metasplasia escamosa, ¿no? Y carcinoma y amiloidoides que podemos observarse. Siguiente, por favor. Pero también hay estudios clínicos diferente detección, ¿no? Para selectiva de la TBC urogenital, en el cual va a tener un carácter variable la semiología, puede ser la que son las lesiones, ¿no? Ya puede ser latentes. Va a ser rara la existencia de estos signos característicos, porque vamos a hallarnos según lo que es las imágenes, ¿no? Selectivas más que nada. Un signo clínico puede ser patognomónico, ¿no? También un diagnóstico de certeza, que es la beca de orina confirmado mediante un cultivo, y no, en la cual el beca no pertenece, ¿no? a la familia polioma, que es el virus, ¿no? En la cual vamos a dar se vaya por la eliminación de la orina. Siguiente, por favor. Otra manifestación puede ser por las vías urinarias, en la cual se van a presentar por una cistitis, en la cual vamos a ver acá unas manifestaciones de un 60-70% de estos casos. Puede haber poliuria de predominio nocturno, escozor al final en la micción, una pH ácido, una piuria estéril, ¿no? También vamos a buscar también una TBC de una cistitis rebelde, un tratamiento habitual de esto. Pero otros trastornos de micción, como la poliuria rebelde, escozor persistente con la micción, una disuria. También se va a encontrar lo que es una hematuria total, ¿no? Indolora. Siguiente, por favor. Otra manifestación más en los dolores lumbares, en los cuales vamos a encontrar los cólicos nefríticos, la pleonefritis aguda, la pleonefrosis de origen tuberculoso, ¿no? En la cual los cólicos nefríticos vamos a encontrar lo que es la ureteritis nonosante, la obstrucción temporal por los cálculos, los restos gaseosos o los coágulos que se van a encontrar. En la pleonefritis aguda va a ser recibidamente, va a ser inespecífica, ¿no? Un tracto antibiótico habitual. Cambio en la pleonefritis de origen tuberculoso, más que nada una afección del estado general, tanto en el riñón, ¿no? Vamos a observar en mayor tamaño y una supuración en lo que es la pleonefritis de origen tuberculoso. Siguiente, por favor. En la parte de los genitales, vamos a encontrar acá los nódulos epididimarios fríos, en los cuales vamos a observar acá los nódulos aislados en gasa epidídimo deferente, los nódulos aislados en la cabeza, afección en la masa de epidídimo, una fístula escrotal, también se observan lo que son los epididimos fríos. Pero también se va a observar lo que es la orquiopididimitis aguda, que va a ser una mala respuesta por un tratamiento habitual que se da, un hidrocele, una artritis prolongadas. Y más que nada puede ver es una espermatorrea también, una hemospermia, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, otra manifestación va a ser en la parte nefrológica. Va a ser una evolución silenciosa, más que nada, de una afección bilateral de los riñones, ¿no? Y las vías secretoras en el curso de la TBC, ¿no? En la cual una insuficiencia renal avanzada. Para poder observar eso, pues, se tienen que tener en cuenta, ¿no? Lo que es la hipertensión arterial, más un IV sospechosa, ¿no? Es más que nada, es una urografía, ¿no? Intravenoso, en la cual se va a realizar, ¿no? Consiste en las imágenes radiológicas para poder observar así lo que son los riñones, las vías urinarias, la vejiga, ¿no? Y siempre se tiene que realizar con contraste yodado para poder ver más nítidamente. Siguiente, por favor. Tenemos que tener en cuenta el estudio clínico y qué se va a explorar cuando hacemos una historia clínica, ¿no? Primero tenemos en cuenta lo que es la anamnesis, los antecedentes sociales, los antecedentes de contagio tubérculo, la primoinfección de la TBC pulmonar o pleural, también antecedentes de tratamiento antituberculoso, antecedentes de la vacunación de la VG no controlada, la palpación de los riñones, si el riñón se encuentra grande, la exploración de los genitales, una lesión escrotal, ¿no? Fría o fistulada, un nódulo epidimario frío,
También tenemos que ver lo que es lo diferente, los nódulos únicos o múltiples, ¿no? El tacto rectal, ¿no? Podemos observar los nódulos, las induraciones, consistencia cosa donde se puede realizar en el tacto rectal. Siguiente, por favor. Entre la estomatología vamos a encontrar, más que nada se va a encontrar un tema de irritabilidad, hematuria, un ardor amiccional, una lumbalgia, aumento del volumen genital, también el compromiso del estado general, una infección del tracto urinario recidivante, una fístula, incontinencia y otros, ¿no? En la cual más que nada siempre con mayor porcentaje se va a lo que es la irritabilidad, va a estar irritado más que nada el paciente, ¿no? Y siguiendo con la hematuria y lo que es el ardor miccional. Bueno, entonces es todo. Jocelyn. Sí, Jocelyn, ¿hay doctor. otro expositor? Sí, no, ahí termina, doctor. Ahí continúa mi compañero. Ah, ya, sí, continuando. Está Pedro Almeida. Sí, doctor, presente. Pedrito. Aquí han hablado de algunas molestias de síndrome miccional agudo. ¿Tú nos puedes decir qué es la tríada de Colombino? ¿Me escuchan? No. Ahí me escuchas. Hola, hola. Hola, ¿me escucha ahí? Sí, te escucho. La tríada de Corombila es cuando, bueno, es tres componentes que nos puede, que nos orienta a la tuberculosis urogenital, ¿no? Orina ácida, orina piúrica y orina séptica, ¿no? Muy bien, muy bien. Listo, ya no te preocupes. Eso es lo que quería que nos compartas, porque lo vi en tu PPT que me enviaste. Y me parece importante que lo deban de recordar eso. Continúa entonces Javier Eduardo. Ya, bueno, continuando con la exposición acerca del diagnóstico de la tuberculosis renal. Bueno, el diagnóstico de la tuberculosis renal se va a dar primero, ¿no? Considerando tanto la clínica, las pruebas de imagen a nivel de las pruebas microbiológicas, las pruebas moleculares y también histopatológicas. Bueno, a nivel de la clínica se va a considerar, ya que sabemos que la clínica es inespecífica en la tuberculosis renal, por lo tanto vamos a observar tanto la hematuria, el dolor en el flanco, también el síndrome constitucional, ¿no? Pero también recordar que el diagnóstico de esta enfermedad, el 50% en sí se va a dar de manera accidental. Bueno, en relación a los exámenes microbiológicos vamos a tener la detección microscópica, ¿no? Mediante la atención respectiva, ¿no? Por ejemplo, la Shell-Nielsen, es donde se va a detectar la Mycobacterium en tuberculosis, también a través del método LED, que es un poco más moderno, y también se va a detectar a través de este método, que es 3 veces más rápido, ¿no? También se va a detectar a través del cultivo, ¿no? Traen muestras de orina en medio de crecimiento, ¿no? De Lowenstein-Jensen. Esto va a demorar un poco, pero con el otro método que también es el Becton-Dickinson, también va a demorar un poco menos, ¿no? Alrededor de 2 semanas. Y mencionar como punto importante que en el examen de orina se va a observar una piura estéril. Pero profundizando un poco más en estos puntos de diagnóstico,
Se va a sospechar, ¿no?, del diagnóstico de tuberculosis renal cuando va a existir, por ejemplo, antecedentes de tuberculosis pulmonar o extrapulmonar y ante la falta de respuesta, ¿no?, a tratamiento antibiótico. También vamos a observar que va a haber múltiples estudios, ¿no?, que van a detectar la micobacteria en orina, como los mencionados, lo que va a elevar la sospecha, ¿no?, de diagnóstico también, pero no van a representar en sí el método de diagnóstico definitivo, el cual lo vamos a ver más adelante. La detección microscópica mediante tinción, la Shell-Nielsen que se mencionó, se va a detectar, ¿no?, con estas los bacilos que van a ser alcohol ácido resistentes, los cuales van a tener una coloración oscura y se van a poder observar, ¿no?, por medio de láminas de histopatológicas, ¿no? Y vamos a detectar con esto la presencia del Mycobacterium tuberculosis en la orina, así como también el cultivo, ¿no? Por ejemplo, que se menciona en 3 muestras de orina en el medio de crecimiento del Lowenstein-Jensen. Bueno, al examen general de orina, el hallazgo clásico en esta enfermedad va a ser la Pure estéril, ¿no?, que es bastante conocida. ¿Esto qué significa? Que vamos a encontrar leucocitos, ¿no?, en ausencia de bacterias, o también se va a detectar a través de cultivos positivos. Bueno, el urocultivo también va a tomar importancia, ¿no?, para destacar otras coinfecciones bacterianas, ¿no?, que se van a observar en alrededor del 20% de los casos. Bueno, es esa relación a la clínica, pruebas microbiológicas, ¿no? A pruebas, también vamos a observar, por ejemplo, en estas imágenes las pruebas histopatológicas, en las cuales, por ejemplo, en las coloraciones, ¿no?, clásicas de hematoxilina y eosina, vamos a observar, ¿no?, la imagen clásica de una tuberculosis, ¿no?, los granulomas que se forman, ¿no?, los tubérculos que se forman. Por ejemplo, en estas láminas vamos a observar que son parte de un riñón nefrectomizado, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, básicamente las células gigantes multinucleadas de tipo Langhans y principalmente, ¿no?, vamos a observar el proceso inflamatorio, ¿no?, a través de los linfoplasmocitarios, ¿no?, de las células estas y que también vamos a observar un foco de necrosis que es muy evidente, ¿no?, cuando hay tuberculosis. Y esto nos va a evidenciar por ejemplo, una nefritis túbulo intersticial grave, ¿no? Por ejemplo, en las láminas también vamos a observar el cultivo en la orina, que por ejemplo, acá cuando se cultiva vamos a observar, ¿no?, si es positivo, vamos a observar la proliferación, ¿no?, desde este Mycobacterium en tuberculosis. Bueno, también vamos a observar a través de imágenes. Por ejemplo, principalmente vamos a tener en cuenta la radiografía de vías urinarias, donde se van a observar principalmente calcificaciones, o a través de la urografía intravenosa, ¿no?, donde vamos a tener más que todo una información funcional. También vamos a comprender, por ejemplo, la extensión de esta enfermedad y la magnitud de la fibrosis, ¿no?, que se presenta. Y bueno, el diagnóstico definitivo en sí para detectar esta enfermedad va a ser a través de la biopsia, ¿no?, y a través del PCR positivo, el cual se va a dar a través de la GeneXpert MTR-RIF Assay, que así es el nombre, pero en sí este es un método, ¿no?, una prueba de amplificación de ácido nucleico en el cual se va a diagnosticar la tuberculosis, ¿no? Y también se menciona que se va a detectar también la resistencia al medicamento rifampicina. Por ejemplo, esta técnica va a estar apropiada esta resistencia va a estar apropiada más que todo en países donde esta enfermedad es endémica, ¿no? Bueno, en este método, ¿no?, que en sí consiste en una PCR, ¿no?, se va a detectar secuencias de ácido nucleico específicas, ¿no?, del genoma de tuberculosis, por lo tanto, estos resultados nos van a dar un diagnóstico en sí definitivo. En relación a las imágenes, en resumen, acá por ejemplo podemos ver imágenes de radiografía, ¿no?, del- de radiografía y de urografía intravenosa de pacientes con tuberculosis renal, donde principalmente, ¿no?, se van a observar tanto calcificaciones, las cuales van a tener aspectos triangulares, ¿no? Más que todo vamos a observar necrosis papilar, por ejemplo, también vamos a observar, por ejemplo, principalmente cicatrices, ¿no?, a nivel del parénquima, estenosis infundibulares, borrosidades, ¿no?, que se denominan cáliz fantasma, irregularidades en los cálices, hidronefrosis. Por ejemplo, en la primera imagen se va a observar una afectación en la vejiga, ¿no?, donde vamos a observar en la flecha un edema, ¿no?, de inflamación, de fibrosis que se va a dar por esta enfermedad. También vamos a mencionar que en la vejiga no son frecuentes las calcificaciones. Bueno, en la primera imagen se va a observar en sí el signo del cáliz fantasma, ¿no?, que va a ser la pérdida de visibilidad o borrosidad, ¿no?, de los cálices.
Bueno, a nivel de, en la segunda imagen vamos a, por ejemplo, vamos a observar la inflamación, ¿no?, del uréter que se observa, donde se van a producir ulceraciones y engrosamiento de la pared ureteral, que va a producir estenosis, ¿no?, y alternancia de los segmentos. Y en la tercera imagen vamos a observar en sí ya una anulación funcional del riñón izquierdo, ¿no?, por la hidronefrosis, ¿no?, que se presenta. Bueno, las siguientes imágenes son de tomografía, pero en sí realizar un paréntesis, mencionar también la ecografía, ¿no?, donde vamos a mencionar que este método se usa, pero los hallazgos van a ser tanto variables y no específicos, que se van a usar más que todo en estadios precoces, donde vamos a observar un riñón normal, ¿no?, con focos de atrofia, o también se va a poder observar calcificaciones, ¿no? Pero en sí, el método que se usa, que es más sensible, que es más sensible que la ecografía, va a ser la tomografía, ¿no?, donde vamos a ver que va a ser la técnica de elección para detectar tanto las calcificaciones y el resto de hallazgos de la TBC renal, ¿no? Y también se va a usar el contraste, ¿no?, intravenoso. Bueno, a nivel precoz se va a ver una necrosis papilar, que puede ser localizada o difusa. Conforme progresa se van a observar ya cicatrices y estenosis. También vamos a ver áreas de poco realce, ¿no?, en el parénquima renal, también retraso en la excreción de contraste, también vamos a encontrar un engrosamiento a nivel del uréter. Y en los estadios finales ya se va a observar hidronefrosis progresiva y también atrofia renal. Bueno, en la primera imagen vamos a observar principalmente que es un riñón con signos de hidronefrosis. En la segunda imagen vamos a, por ejemplo, ya observar una anulación funcional, ¿no? Porque esta imagen en sí está descrita por una urografía intravenosa, ¿no?, donde se observa más que todo una anulación funcional. Bueno, en esta imagen, en la primera imagen se va a observar en sí una cicatriz, ¿no?, una reducción del espesor de la corteza del riñón izquierdo. Y en la segunda imagen en sí se va a observar ya un retraso en la eliminación, ¿no?, con zonas de un nefrograma persistente, ¿no? También se observa un engrosamiento que se mencionó a nivel del uréter. Bueno, en estas imágenes, en la primera imagen en sí se va a observar ya un área de nefrograma persistente, ¿no?, que van a indicar el contraste que se ha usado. Vamos a observar un retraso en la eliminación de este, ¿no? Por eso es que se observa así. Y en la segunda imagen, por ejemplo, podemos observar que el riñón izquierdo tiene alteración a nivel ya morfológico y hay una reducción a nivel de la corteza, ¿no? Y bueno, en esta última imagen ya se va a observar lo característico, ¿no?, que es un riñón atrófico con calcificaciones difusas, ¿no?, que se va a observar esto en un denominado riñón mástic, ¿no?, que va a ser cuando se cierra el uréter y va a producir una inflamación que se da en este tipo de tuberculosis, ¿no?, que es la renal. Bueno, eso sería en relación al diagnóstico. Muy bien, Javier. ¿A quién continúa? Yo, doctor, buenas noches. Bueno, voy a seguir con la exposición. Soy Adriana Bendaño y bueno, voy a seguir con el tratamiento, ¿no? Como ya lo dijeron mis otros compañeros, bueno, sabemos que la tuberculosis, bueno, es básicamente, puede transmitir las bacterias a las personas con las que se pasa mucho tiempo, ¿no? En cuanto al entorno. Entonces va a ser muy importante, bueno, que estas personas con esa enfermedad, con la tuberculosis, reciban el tratamiento adecuado y sí o sí terminen todos sus medicamentos, ¿no?, en cuanto a lo que se les haya indicado. En cuanto a estos medicamentos, podemos ver que se va a dividir en dos, tanto a los fármacos de, bueno,
En cuanto al tratamiento, va a haber a la tuberculosis renal, es tanto médico como quirúrgico. En cuanto al médico, vamos a tener al farmacológico, ¿no? En cuanto a los fármacos, para el tratamiento de la tuberculosis se van a clasificar en dos grupos de acuerdo a su función, su eficacia, su potencia y en cuanto también a los efectos tóxicos. Primero comenzamos con los fármacos de elección, es básicamente para el tratamiento en el cual los casos recién están comenzando, en los casos iniciales. Estos se van a dividir en dos, en tanto a los bactericidas, que vamos a encontrarnos a la isoniazida, la rifampicina, firamicida y la streptomicina. Y por otro lado tenemos a los bacteriostáticos, tenemos al etambutol. Luego, a los fármacos de segunda elección, estos son menos activos y bueno, pero tienen más efectos secundarios, ¿no? Básicamente se va a usar en cuanto a algunas formas que sea un poco más resistente o en algunas situaciones clínicas que sean, bueno, ya especiales, ¿no? Sean un poco más complejas. Bueno, estos fármacos van a ser la kanamicina, la micacina, la claritromicina y el ciprofloxacino. Pues, como podemos ver en la tabla que nos muestra, bueno, ay, Dios, ya. En cuanto a la tabla que nos muestra, podemos ver a la isoniazida, que bueno, básicamente que es cuando va a iniciar ya el paciente con el tratamiento de la tuberculosis. Se va a dar 5 gramos por cada kilo de peso que va a tener el paciente. Entre la dosis máxima que va a recibir va a ser entre 300 miligramos, ¿no? Eso es diario. Y en cuanto a las dosis que se va a dar, ya en un caso que va a ser intermitente, se va a dar 2 dosis, se va a dar la dosis 2 veces por semana. En eso vamos a ver que tiene que ser 15 miligramos por cada kilo de peso. Y cuanto a la dosis máxima que se le va a dar al paciente son 900 gramos. Por otro lado, seguimos con la rifampicina, que bueno, son 10 miligramos por cada kilo de peso. La dosis máxima, 600 miligramos por día. Y en cuanto a las 2 veces por semana, son 10 miligramos por kilo. Bueno, la dosis máxima son 600 miligramos que va a recibir el paciente. Luego tenemos a la piracinamida, que con 300 miligramos por kilo, con dosis máxima de 2 gramos diario. Y bueno, 50-70 miligramos por kilo, entre la dosis máxima en esta semana son 4 gramos. Lo otro tenemos al etambutol, que son 15-25 miligramos por kilo. Y bueno, esto es básicamente dentro está el tratamiento dentro de los 2 primeros meses que se le va a dar al paciente. Y luego seguimos con las 2 veces por semana, que son 50 miligramos por kilo. Por último, tenemos a la streptomicina, que son 15 miligramos por kilo. Dentro de la dosis máxima es 1 gramo. Y bueno, en cuanto a las 2 veces por semana son de 25 a 30 miligramos por kilo. En cuanto a la dosis máxima son de 1.5, ¿no? Bueno, como dije, el tratamiento farmacológico es básicamente con estos fármacos y bueno, va a ser de una forma intensiva que va a durar aproximadamente 2 meses. Y luego se va a ir bueno, primero se va a comenzar con la rifampicina, la isoniazida, la piramicida y bueno, pero el médico puede optar si es que el paciente puede necesitar la streptomicina o no. Si este sea el caso, igual se va a necesitar que sean 2 meses de una forma intensa y luego posteriormente ya se va a continuar con la rifampicina o también la isoniazida. En esta, como dije, son básicamente 2 veces por semana. Y bueno, va a ser durante 4 meses que va a durar el tratamiento, ¿no? Y luego también en esta fase, en estos 4 meses siguientes, también se pueden usar algunos fármacos como quinolonas. Bueno, también, como ya mencioné, había el tratamiento farmacológico y también está el tratamiento quirúrgico, ¿no? En cuanto al tratamiento quirúrgico, va a estar indicado cuando la tuberculosis va a ser mucho más complicada. En este caso vamos a tener a la nefrectomía total. Esto es básicamente si es que va a haber una pérdida de la función renal que va a estar detectada por una tasa de filtrado glomerular que va a ser menor a 15 mililitros por minuto. Ya sea que el paciente presente con calcificaciones o en todo caso no.
Y bueno, básicamente es cuando la enfermedad va a estar mucho más extensa, entonces ya va a involucrar sí o sí al riñón. Entonces también se puede acompañar en ciertos pacientes con hipertensión o también pueden tener alguna obstrucción uteropélvica y en todo caso también se puede dar casos de un carcinoma renal. En cuanto a la nefrectomía parcial, esta va a estar indicada solamente si es que en caso la lesión va a estar localizada tanto en los polos renales y bueno, si se da el caso y no hay respuesta con el tratamiento farmacológico, se puede optar durante las primeras 6 semanas para dar un tratamiento médico un poco más intensivo. Igual, ya sea el caso que sí o sí presente el paciente calcificaciones, pero esta sea como de un crecimiento mucho más lento, ¿no? Y también va a ser progresivo. Y bueno, básicamente, como dije, va a afectar ya sea todo el riñón. Por otro, tenemos al drenado quirúrgico de abscesos. Esto no está tan recomendado, pero sí se puede utilizar como que para procedimientos que van a ser mínimamente invasivos. Entonces, como ya lo explicó mi compañero, también se pueden estar guiados de algún ultrasonido o alguna tomografía, ¿no? Bueno, en cuanto a las pautas terapéuticas, vamos a ver que, bueno, los esquemas posológicos, tanto para el tratamiento de esta enfermedad como la tuberculosis que mencioné, bueno, va a tener una fase inicial que van a ser, como dije, de dos meses y luego va a estar seguida si es que el médico va a continuar con el tratamiento dentro de la duración entre 4 o 7 meses aproximadamente. Entonces ya se va a completar un total de 6 a 9 meses en lo que va a durar el tratamiento, ¿no? El primer cuadro ya lo expliqué, igual con todos los fármacos que van a necesitar, tanto sea en adultos como con un peso a más de 20 kilos y las dosis que van a necesitar, y tanto sea en niños que pesen menor a 20 kilos, ¿no? Dentro de estas pautas terapéuticas vamos a tener, bueno, que dentro de estas pautas de los 6 fármacos que se van a utilizar, las pautas de los 6 meses dentro de los primeros 4 fármacos y la tabla de los 9 meses dentro de los 3 primeros fármacos, ¿no? En los de la primera línea. Y en cuanto al tratamiento, que va a ser mucho más intensivo, vemos que, bueno, dentro de los 2 meses que va a seguir, entonces va a completar una fase aproximadamente entre 4 a 7 meses el paciente. En el cuadro 2 vemos que, bueno, está la pauta de los 6 meses que se le va a dar al paciente en cuanto a tenemos a los cuatro fármacos. Entre ellos está la piramicida, que una posología dentro de los 2 primeros meses, como mencioné, son 30 miligramos por kilo. Y ya a partir de los 4 meses ya no se daría. Igual, el etambutol, que son 20 miligramos por cada kilo dentro de los 2 primeros meses, igual, descartamos después de los 4 meses. Y por otro, tenemos a la isoniazida, que son 5 miligramos por kilo, pero en este caso sí se va a continuar dentro del periodo de los 2 meses a los 4 meses siguientes, igual con 5 miligramos por kilo. Por último, tenemos a la rifampicina, que son 10 miligramos por kilo dentro de los 2 primeros meses y se va a continuar los próximos 4 meses con 10 miligramos por kilo. Por último, tenemos a las pautas de los 9 meses. En esto vamos a necesitar, se va a utilizar ya 3 fármacos, que es el etambutol, que bueno, va a durar dentro del periodo de los 2 meses con 20 miligramos por kilo. Ya pasando los 7 meses a 9 meses, ya no se va a necesitar ese fármaco. Luego, por otro, tenemos a la isoniazida, que son 5 miligramos por kilo. Y en este caso sí, se va a continuar de los 2 primeros meses a los 7 meses próximos, son 5 miligramos por kilo. Por último, tenemos a la rifampicina, que son 10 miligramos por kilo. Y igual, dentro de los próximos 7 meses, igual se sigue la dosis con 10 miligramos por kilo. En cuanto al seguimiento y los controles que se le van a hacer durante este tratamiento, vemos que, bueno, está el bacteriológico, que es un BK en orina, que como ya dije, son de 2 a 5 o a 6 meses dentro de la pauta de estos meses, ¿no? Que se puede dar entre 2 a 6 a 9 meses. También vamos a tener a los cultivos seriados, que estos se tienen que dar en el paciente dentro de los
3 veces durante estos 9 meses, hasta que finalice el tratamiento. Por último, tenemos al control radiológico que se le va a hacer al paciente, que va a ser de cada 3, 6 y 9 meses, ¿no? De acuerdo al tratamiento que pueden necesitar. Y bueno, en el caso, bueno, también se va a necesitar una ecografía renal y también de vías urinarias cada 6 meses durante 2 años. Bueno, eso sería todo por la exposición, doctor. Ok. Culminaron todos los expositores entonces, ¿no? Sí, doctor, sí, ahí acaba la exposición. Pedro, ¿hay alguna población que es más susceptible a tuberculosis renal? Pedro Almeida. Una población que sea más susceptible a tuberculosis renal. Por ejemplo, la que está en población endémica, ¿no? Depende del área geográfica. Puede ser de 20 a 64 veces mayor que lo encontrado en la población general. Otro estado es el estado de malnutrición que mencionó Carola al inicio también. El estado de inmunosupresión Tú en el hiciste una paciente. revisión de una población. Ujú. Sí, en los pacientes trasplantados. Ajá. No, Claro, Dime. Sí, Pedro. sí. Sé que el tema es que estos pacientes que eran post trasplante se le atribuía la incidencia de tuberculosis renal por factores como por ejemplo la reactivación de focos latentes, por diseminación de la vía aérea, ¿no? Digamos, el hecho del efecto inmunosupresor que mejoraba la resistencia del huésped al Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Por afectar la inmunidad celular. Cuando el paciente necesita recibir trasplantes recibe el trasplante, se busca inmunosuprimirlo para evitar el rechazo del órgano. Y esto genera pues el efecto inmunosupresor que menciono. Y el paciente no resiste a este huésped que sería el Mycobacterium, no siendo más fácil su entrada. Es por eso que el diagnóstico es, digamos, el tratamiento se hace un poco más difícil, incluso aún más si esta bacteria es multidrogo resistente, ¿no? Hace complejo su manejo terapéutico. Claro. Muy bien, chicos. Yo creo que este es un tema interesante, como les comenté al inicio, no solamente es de enfermedades de los pobres, también esa enfermedad está incrementándose en todas las poblaciones por esta epidemia del VIH, ¿no? A su vez, tienen que remarcar o tratar ustedes de tener el concepto claro que los diagnósticos se hacen con cultivos y ahora con el ADN que está exponiendo, que es mucho más rápido, acorta los tiempos. Porque para iniciar el tratamiento, si bien es cierto, se da un tratamiento empírico al inicio, con las drogas que han comentado, pero en espera del cultivo. Lo normal que se espera pues es 21 días, 28 días que te den el Instituto Nacional de Salud o algunas universidades que también procesan y entonces esperan ese resultado. Y después que salga el resultado recién van a regular, pero ya se perdió pues 3 o 4 semanas, ¿no? Y hay muchos pacientes que tienen resistencia. Tuberculosis, últimamente hay mucha resistencia, drogo resistente, ¿no? Entonces hay que tener en no dormirse, eso ya diagnosticaron y se duermen en sus laureles, no. Todavía falta saber si es drogo resistente. Ese es un reto que hay que, en el manejo de los pacientes que hay que tener, ¿no? No descuidarse de eso. Después, otro, dentro de los antecedentes es importante. Cada vez que les pongan un examen, paciente con antecedentes de tuberculosis, oye, piensen que es tuberculosis lo primero que deben de pensar. ¿Y gracias a qué? A que la tuberculosis, por diferentes mecanismos, llegan a tener bacterias silentes, dormilonas, o como quieran llamarla, pero lo cierto es que se pueden reactivar. A las activas pueden ser susceptibles al tratamiento antibiótico. Ahora hay otras que
que disminuyen su metabolismo silentes y se guardan, ¿no? Y en algún momento en condiciones favorables pueden salir. Entonces ahí está la explicación de que muchos pacientes tienen tuberculosis de años y después comienzan a tener otra vez el mismo cuadro o en otro órgano. Ya. Otra de las cosas que tenemos que cuidar nosotros, no solamente para tuberculosis renal, sino pulmonar, es el cumplimiento del tratamiento. Ese es básico. Primero, para el diagnóstico tiene que haber alguien, algún contacto, ¿verdad? Siempre hay un contacto quien ha originado. Y para el tratamiento hay que garantizar que reciban el tratamiento. ¿Ya? Hay que garantizar que reciban el tratamiento. Porque, ¿qué es lo que sucede? Que los fármacos a veces son muy... generan problemas de náuseas, vómitos. Ustedes cuando roten o vean, van a ver que cuando toman las pastillas, sobre todo las chicas agarran las pastillas uno por uno con asco, todo un drama para tomar las pastillas todos los días. Es difícil, ¿no? Es fácil para nosotros ya tomar las pastillas, ¿no? Y si nos decía rifamicina, dosis 10, 5, 5, 15, fácil. Pero para tomar las pastillas, eso es lo que hay que crear, generar conciencia de que puede haber resistencia. Entonces, cada vez que tienen ustedes un paciente en ese sentido, hay que orientarlo, ¿no? Que no deben dejar abandonar. Cuando hay abandono en el tratamiento, eso es lo que genera resistencia. Y no solo para él, sino para los demás también, ¿no? Y otra de las cosas que tienen que hacer, hay una población de trabajadores de salud que tienen una predisposición también a tener mayor tuberculosis que la población general, sobre todo aquellos que trabajan en aquellos pacientes donde hay más población, por ejemplo, en los programas de PCP, ¿no? También en los servicios de emergencia, también hay riesgo. A veces llegan pacientes en falla respiratoria severa y muchas veces no se protegen por actuar rápidamente, intuban al paciente, todo, ya recibieron todos los BKs. Y eso puede originar enfermedades en los medios. Entonces ustedes tienen que cuidarse. Ustedes son primero. Ustedes son los que van a salvar al mundo. Entonces ustedes primero tienen que protegerse. No puede ser que ustedes, que en su ánimo de querer salvar, de ser los brujos blancos, que son dioses, y quieren salvar y ustedes se van a enfermar. No, ustedes tienen que cuidarse primero. Primero tienen que protegerse. Su máscara. Sin máscara no se pongan a estar intubando, haciendo cosas, porque se van a fregar la vida. Pueden perjudicarse ustedes. Entonces siempre tratar de protegerse y eso hay que prevenir. O sea, no vas a estar esperando que haya un paciente que va a ser, que viene en paro para ustedes decir, ay, ¿dónde está mi máscara? No. Ustedes ya, cuando van a entrar a trabajar, ustedes tienen que estar ya preparados con todo lo que necesitan, no a última hora estar corriendo para ver qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces no se olviden que ustedes tienen que protegerse porque la población médica, técnicos, enfermeras, son muchos, hay muchos casos de tuberculosis, como una enfermedad profesional. No se olviden de eso, que ustedes también pueden, y es una pena porque genera en la misma población, hay una especie de selección natural, así, ¿no? Lo miran mal a veces, todavía no se cambia mucho. Entonces, ustedes tienen que cuidarse. Y para eso es prevención. No solamente es la dieta, sino los contactos también. Los contactos, la comunicación. Acuérdense que todo lo que es infección, tuberculosis es a través de la vía aérea. En el momento que habla, están eliminando los millones de bacilos. En el momento que tosen, ¿no? No se transmite a través de las cucharas, eso que a veces dice que lo separen, ¿no? Es cuando hablas, cuando toses, ahí es donde se transmite. Entonces, ahí es donde tienen que tener ustedes cuidado. Al igual que el COVID también, igual más o menos así, a la hora que están respirando. Hay un vector de velocidad de los virus, de las bacterias que ya los han calculado, entonces más o menos así es la forma como se va a contagiar la gente. Muy bien, chicos, yo creo que ahí quedamos. Pueden ustedes continuar con sus estudios. Lo que ustedes han revisado, pueden responder cualquier examen, creo yo.
Solo de una repasadita nada más. Esa nefritis tubulointersticial que presentó uno de sus alumnos, denle una repasadita. ¿Cómo es el sedimento urinario de una nefritis intersticial? ¿Y quién es el que lo provoca más también? Repasen eso, siempre vienen en los exámenes, ¿ya? Muy bien, buenas noches. Me quedo con mi grupo. O entramos a otra sala, creo. El delegado es Nelia, ¿no?